La electroforesis es una técnica que sirve para la separación de moléculas según la movilidad de estas en un campo eléctrico. Los científicos la usan en el laboratorio para separar moléculas de ADN, ARN o proteínas, en base a su tamaño y carga eléctrica. En el video de hoy vamos a ver la electroforesis en gel de agarosa. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. A diferencia de las proteínas, las cuales pueden tener una carga neta positiva o negativa, los ácidos nucleicos están cargados de forma negativa debido a su esqueleto de grupos fosfato. Por lo tanto, en una electroforesis, los ácidos nucleicos migrarán hacia el polo positivo, es decir, hacia el ánodo. Al desplazarse a través de una matriz porosa, como por ejemplo un gel de agarosa, las moléculas de ADN son sometidas a dos fuerzas de acción opuestas que determinan la velocidad de la partícula en cuestión. Por un lado, la fuerza eléctrica, que la atrae al electrodo, cuya intensidad es directamente proporcional a la carga, y de acuerdo a la segunda ley de Newton, les impone una aceleración directamente proporcional al cociente carga-masa. Por otro lado, la fuerza de rozamiento, que se opone a la migración con una intensidad que depende del tamaño y la forma de la partícula y de las características del medio, por ejemplo, la viscosidad y la estructura. Pasando en limpio, cuanta más carga y menor masa tenga la molécula, más rápido va a migrar a través del gel, y cuanto más pequeña sea la molécula y tenga una forma más flexible o capaz de pasar entre los poros del gel, más rápido migrará. Por el contrario, cuanta menos carga tenga y más grande sea, más le costará pasar por entre los poros del gel y migrará más lentamente. La electroforesis se utiliza en el laboratorio para separar macromoléculas en solución en forma analítica, es decir, solo para verlas, o preparativa, para purificarlas. Los ácidos nucleicos tienen un fosfato cargado negativamente por cada nucleótido. Como el peso molecular de los 4 nucleótidos es similar, la relación carga-masa es independiente de la secuencia y el tamaño de la molécula. Por lo tanto, la aceleración impuesta por la fuerza eléctrica es igual para cualquier molécula de ácido nucleico. La única diferencia en velocidad de migración estará dada por diferencias en la fuerza de rozamiento, o sea, de su forma y de su tamaño. En el caso del ADN doble cadena, suponiendo por ejemplo que todas las moléculas son fragmentos lineales, la forma es la misma para cualquier molécula. Entonces, las distintas moléculas tendrán una velocidad que solo dependerá de su tamaño, es decir, de su longitud en pares de bases. Sin embargo, si tratáramos de separar moléculas de ADN doble cadena en una electroforesis en una solución acuosa, nos encontraríamos con que el rozamiento impuesto por esta es tan pequeño que todas las moléculas migrarían juntas. Además, durante la electroforesis, las moléculas se separarían unas de otras por difusión, impidiendo el análisis. Para lograr una separación eficiente, se utiliza un medio soporte que aumente considerablemente la fricción recibida por las macromoléculas y reduzca la difusión a un mínimo. Este medio suele ser una red molecular de algún polímero orgánico, conocida como gel, por su consistencia gelatinosa. Los más utilizados en el laboratorio de biología molecular son de poliacrilamida, una red molecular estabilizada por uniones covalentes, y agarosa, un derivado del agar-agar, un polisacárido extraído de un alga que al disolverlo forma una red estabilizada por interacciones no covalentes. Las mezclas de ADN de distinto tamaño se hacen migrar o correr en la jerga del laboratorio a través del gel durante un cierto tiempo, y se obtiene una separación en la que la distancia migrada por una molécula dada es inversamente proporcional a su longitud en pares de bases. El tamaño de una muestra incógnita puede estimarse corriendo en paralelo muestras de longitud conocida. Cuando se hace un análisis electroforético de muestras de ácidos nucleicos que no poseen todos la misma forma, debido por ejemplo a la presencia de estructuras secundarias que dependen del apareamiento interno,
o sea, de la secuencia, ya sea ARN o ADN simple cadena, es necesario para determinar su peso molecular homogeneizar su estructura. Para ello se utilizan agentes desnaturalizantes fuertes que destruyan la estructura secundaria. Habiendo visto la teoría, ahora vamos al laboratorio virtual a ver la parte práctica. Supongamos que partimos de unas muestras de ADN que obtuvimos luego de la amplificación tras una PCR, como la que vimos en el video anterior de esta serie. Después de la PCR, necesitamos ver si efectivamente el gen de interés estaba en la muestra de ADN templado y corroborar que el tamaño del fragmento amplificado coincida con lo buscado. Para esto, vamos a hacer una electroforesis en gel de agarosa. Primero tenemos que preparar la solución de agarosa para hacer el gel. Regulando el porcentaje de agarosa en el gel, se puede regular el tamaño del poro. A mayor porcentaje de agarosa, obtenemos un poro más chico. En este caso, todos los fragmentos migrarán más lentamente, pero podremos observar diferencias de pocas bases en los fragmentos más chicos. Con geles de poliacrilamida de poro aún más chico que la agarosa, pueden verse diferencias incluso de una base. Por otro lado, a menor porcentaje de agarosa, obtenemos un poro más grande, y todos los fragmentos chicos correrán más rápidamente, pero podremos resolver fragmentos de más alto peso molecular. En este caso vamos a hacer un gel 2% masa en volumen. Para esto, vamos a pesar en una balanza 1 gramo de agarosa, que es un polvo, y lo vamos a poner en un vaso de precipitado con 50 ml de buffer de corrida, que puede ser buffer TBE o TAE 1-por. Para saber más sobre soluciones y concentraciones, puedes ver el video correspondiente de esta serie. Vamos a incubar la solución en el microondas para fundir la agarosa en el buffer. Cuando la solución se encuentre fundida, se agrega una muy pequeña cantidad de bromuro de tidio, que es un intercalante del ADN, es decir, una molécula que se introduce entre las hebras de ADN y nos va a permitir visualizarlas más adelante. El bromuro de tidio es un potente carcinógeno, por lo que hay que realizar este paso con cuidado usando guantes. Cuando la solución se encuentra lista, se vuelca en el molde, que debe tener un peine colocado que va a formar los pocillos en donde vamos a sembrar las muestras. Se espera que solidifique y luego se retira cuidadosamente el peine y se quitan los topes de los bordes, ya que estos deben estar en contacto con el buffer. Se coloca el gel en la cuba de electroforesis y se agrega suficiente buffer de corrida para cubrir todo el gel. Teniendo listo el gel, ahora tenemos que preparar las muestras. Se mezclan, por ejemplo, 5 microlitros de muestra con 1 microlitro de buffer de siembra 6-por, cargando y descargando con la pipeta. Esto se puede hacer en un tubo Eppendorf o sobre un papel aluminio formando una gota. Y los volúmenes pueden variar de acuerdo al objetivo de la corrida y la concentración del buffer de siembra. Recordemos que estamos viendo solo un ejemplo ilustrativo. La función del buffer de siembra es darle densidad a las muestras para que caigan al fondo de los pocillos, y generalmente es coloreado para poder ver dónde está el frente de corrida mientras se corre el gel. Una vez lista la muestra, se carga la pipeta con la misma y se apoya con delicadeza en uno de los bordes de un pocillo del gel, calle en la jerga o well en inglés. Se descarga lentamente la muestra hasta el primer tope de la pipeta, evitando la formación de burbujas. Además de las muestras en cada una de las calles del gel, se siembra un marcador de peso molecular, que es una mezcla comercial de fragmentos de ADN de tamaño conocido que nos va a permitir comparar nuestras muestras en la corrida y determinar el tamaño de los fragmentos de ADN en las mismas. Una vez que está el marcador de peso molecular y todas las muestras sembradas en cada uno de los pocillos del gel, se conecta la fuente a la cuba con cuidado de que el polo positivo esté en el lado opuesto al sitio de siembra y se corre a voltaje constante. Cuando se aplica un campo eléctrico entre los extremos de la cuba, los fragmentos del ADN de carga negativa
se desplazan hacia el polo positivo y se separan de acuerdo a su tamaño. Aplicamos el campo eléctrico hasta que el colorante del buffer de siembra haya migrado lo suficiente, ya que es nuestro indicador visual para saber cómo están corriendo las muestras. Se apaga la fuente y se coloca el gel sobre un transiluminador UV. Vimos este equipo en el video de instrumentos de laboratorio parte 2 de esta serie. La exposición del gel a la luz ultravioleta hace que el bromuro de tidio que habíamos agregado cuando preparamos el gel y que está ahora unido al ADN se torne fluorescente, lo cual hace visible la posición de los fragmentos en el gel. La fotografía de una electroforesis en gel muestra fragmentos de ADN separados según sus diferentes longitudes o números de pares de bases. Si la muestra era el resultado de una PCR, observaremos una banda del tamaño correspondiente al fragmento que amplificamos con esa técnica. Para conocer el tamaño del fragmento, se compara con el marcador de peso molecular que corrimos en una de las calles del gel. En este ejemplo, sería un fragmento de 400 pares de bases. Estos fragmentos pueden subsiguientemente ser extraídos intactos del gel para utilizarlos en un procedimiento posterior o simplemente se observan para obtener conclusiones. Cabe aclarar que existen múltiples variantes en la realización de esta técnica y que aquí vimos, en la parte práctica, un ejemplo de cómo se lleva a cabo. Como veremos en otros videos, esto tiene múltiples aplicaciones en el área de la medicina, la genética, la biotecnología, la ingeniería genética y en el ámbito forense y en el reconocimiento de las personas. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información, porque lo que sabes influencia tu destino.